En los siglos XVIII y XIX, en Europa y Estados Unidos, existió un tratamiento para la salud mental que parece sacado de una película de terror: la terapia rotacional. Imagina estar atado a una silla y ser girado una y otra vez, a veces lentamente, otras hasta 100 vueltas por minuto. Para el que giraba la manivela, era un buen ejercicio de brazos. Para el paciente era puro tormento. El objetivo, supuestamente, era provocar mareo y náuseas para reiniciar la mente. En la práctica, la mayoría terminaba vomitando o desmayándose. Y si la idea de girar sin parar no te parece suficiente castigo, espera a escuchar el siguiente método, donde la terapia se confundía con castigo: la terapia moral. Esta se aplicaba en manicomios y consistía en imponer disciplina a los pacientes por su propio bien. El problema era que muchos no podían recordar ni seguir las reglas, así que los castigaban sin parar: golpizas, encierros, privación de comida, inmovilización, duchas heladas, incluso vueltas en la misma silla giratoria. Si ya sientes escalofríos con estos inicios, lo que viene va a ponerte la piel de gallina. Suscríbete a RBM, Curiosidades del Mundo, para que no te pierdas los métodos más crueles que la historia ha intentado llamar medicina. Del castigo directo pasamos al frío extremo: la hidroterapia. Entre los siglos XVIII y XX, en asilos de Europa y Estados Unidos, se aplicaban tratamientos con agua helada que hoy parecerían tortura. 1. Era el baño sorpresa. El paciente caminaba sobre un puente de madera y, sin aviso, una trampilla se abría, lanzándolo a un lago gélido. Se suponía que el susto reiniciaba la mente. Otro era el baño de inmersión, donde la persona era encerrada en una jaula y sumergida repetidamente en agua helada, hasta casi llegar a la hipotermia. También existía el tratamiento de toallas frías, en el que envolvían al paciente de pies a cabeza con telas empapadas en agua helada y lo dejaban así por horas. Y los temidos baños prolongados, con el cuerpo sumergido durante horas o incluso días, sujetado con correas para que no pudiera salir. El resultado: más sufrimiento que alivio. Pero si el agua helada ya suena inhumana, el siguiente método encerraba a la gente sola, en silencio, durante días. El confinamiento solitario. Si esta parte te heló la sangre, dale like y compártela para que más personas conozcan la historia oscura de la medicina mental. El confinamiento solitario fue una de las prácticas más usadas en los asilos del siglo XVIII y XIX. Encerraban a los pacientes en celdas vacías, sin contacto con nadie, por horas o incluso días. Para personas con trastornos mentales graves, la soledad total era un infierno. Muchos no entendían qué estaba pasando y, desesperados, se golpeaban contra las paredes tratando de escapar. Cuando aparecieron las camisas de fuerza, comenzaron a ponérselas antes de encerrarlos. Pero eso no evitaba que se lastimaran. La solución fue crear habitaciones acolchonadas, donde podían dejarlos más tiempo sin riesgo de autolesionarse. En la realidad, solo sirvió para prolongar el aislamiento. Otro método igualmente cruel fue la silla tranquilizadora, inventada por el Dr. Benjamin Rush. Allí ataban brazos, piernas, pecho y cabeza del paciente para que no pudiera moverse. Colocaban una caja sobre su cabeza para limitar la vista y lo dejaban así durante horas o días. Rush creía que inmovilizar el cuerpo hacía que la sangre fluyera mejor al cerebro, curando la locura. ¿Y si atar a alguien en una silla ya suena atroz? Espera a conocer las jaulas de restricción, donde podías pasar semanas encerrado como un animal. ¿Te imaginas vivir algo así? Comenta wow, si te parece increíble que esto haya sido aceptado como medicina. Las jaulas de restricción se usaron del siglo XIX al XX y eran exactamente lo que imaginas: estructuras de madera o metal donde los pacientes quedaban encerrados por días o semanas. Algunas eran lo bastante grandes para dar unos pasos, otras tan estrechas que apenas se podía mover el cuerpo.
El tiempo de encierro dependía, según los doctores, de la gravedad de la condición. Cuanto más loco parecías, más días te dejaban adentro. El resultado era obvio. En vez de mejorar, la salud mental se deterioraba aún más. Otra práctica brutal y muy antigua fue la sangría, o bloodletting. Desde la antigüedad hasta inicios del siglo XX, se creía que las enfermedades, incluyendo las mentales, eran causadas por mala sangre. Así que cortaban la piel para drenar litros y litros, según la supuesta gravedad del paciente. En los manicomios recomendaban drenar tanto que el cuerpo quedara como una pasa. Cuando no veían mejoras, su lógica era simple: extraer aún más sangre, lo que terminaba provocando infecciones, anemia extrema y muerte. ¿Y si esto ya te parece inhumano? El siguiente método inyectaba malaria a los pacientes para provocar fiebre durante meses. Si esta parte te impactó, compártela con alguien que crea que la medicina antigua era más natural y saludable. La terapia de la fiebre fue popular en el siglo XX en Europa y Estados Unidos. El procedimiento comenzaba inyectando malaria al paciente para inducir una fiebre alta durante semanas. Si sobrevivía a la primera ronda, lo volvían a infectar hasta 12 veces seguidas, manteniéndolo en un ciclo febril por 6 meses. La lógica era que, así como la fiebre ayuda a combatir infecciones, también podría curar enfermedades mentales. El problema: un 15% de los pacientes moría directamente por el tratamiento, y cuando no veían mejoras, llegaban al extremo de inyectar la sangre infectada directamente en el cerebro. Pero este no fue el único método mortal disfrazado de cura. En la década de 1920 se extendió un procedimiento que ponía a las personas en coma todos los días, durante meses: la terapia de choque con insulina. ¿Te atreverías a creer que algo así podía considerarse medicina? Suscríbete a RWM, Curiosidades del Mundo, para conocer lo que sigue. Es todavía peor. La terapia de choque con insulina, o coma insulínico, se aplicó en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, China y Corea, desde los años 20 hasta los 50. El método consistía en inyectar dosis enormes de insulina para provocar hipoglucemia severa y hacer que el paciente cayera en coma. Lo más aterrador era que, durante esos comas, muchos se sacudían y golpeaban tan fuerte que se dislocaban las articulaciones o se rompían huesos. Después de unas horas, despertaban, solo para recibir otra inyección al día siguiente. Este calvario podía durar meses, e incluso hubo un caso documentado de más de 2 años de tratamiento diario. Las consecuencias iban desde obesidad y convulsiones hasta daño cerebral irreversible o muerte. Y lo más inquietante, para algunos médicos, dejar a una persona con daño cerebral era considerado un éxito, porque ya no hablaba sola, ni con nadie. Si esto ya te parece macabro, espera a conocer el método donde la electricidad se convirtió en la supuesta llave de la calma mental. Dale like si te está dejando sin palabras. La terapia electroconvulsiva se popularizó en el siglo XX, después de que 2 psiquiatras italianos observaran que los cerdos se calmaban tras recibir convulsiones provocadas con electricidad antes de ser sacrificados. Su conclusión fue tan inquietante como obvia: si funciona en cerdos, probemos en humanos. El procedimiento era brutal. El paciente era amarrado a una cama o silla. Se le colocaba una cuña de goma en la boca para que no se mordiera la lengua, y se fijaban electrodos en las sienes. Con un interruptor, la corriente atravesaba el cerebro, provocando una convulsión que podía durar minutos. En muchos casos, la persona estaba totalmente consciente durante todo el proceso. Algunos recibían esta descarga una vez al día durante semanas. Otros, varias veces en el mismo día. El miedo a este castigo era tan grande que muchos pacientes permanecían inmóviles y obedientes, solo para evitar ser llevados a la sala. Pero el precio era altísimo. Quienes sobrevivían lo hacían con traumas severos, pérdida de memoria y un antes y un después irreversible.
Y si crees que esto fue lo más extremo, el siguiente método implicaba perforar el cráneo para liberar supuestos demonios. Comenta wow, si esto ya te parece inhumano. La trepanación es una de las prácticas más antiguas y perturbadoras de la historia médica. Se realizó desde tiempos prehistóricos hasta bien entrado el siglo XIX y consistía, literalmente, en perforar el cráneo de una persona viva. A veces el agujero era del tamaño de un lápiz, otras del tamaño de una pelota de tenis. En épocas antiguas se hacía para liberar presión y aliviar migrañas. Pero en los manicomios del siglo XIX se creía que así se dejaban escapar espíritus malignos o demonios que poseían al paciente. Las herramientas iban desde cuchillos y sierras hasta martillos y taladros manuales. La ubicación del agujero dependía del criterio o capricho del doctor. Algunos incluso se pusieron creativos y comenzaron a darle formas distintas, como si el cráneo fuera un lienzo. Las infecciones eran comunes y mortales, pero eso no detuvo a quienes practicaban este método, porque en ese entonces la prioridad no era curar, sino experimentar. Pero si crees que perforar el cráneo era el límite, el siguiente método lo llevó todo un paso más allá: destruir parte del cerebro con un picahielos. Si te dejó helado este dato, compártelo. La lobotomía es, sin duda, el procedimiento más terrorífico de todos. Comenzó en 1935, cuando el neurólogo portugués António Moniz decidió perforar el cráneo de pacientes e inyectarles alcohol para destruir tejido cerebral. La idea era romper conexiones en el lóbulo frontal para cambiar la conducta. Y sí, lo lograba, pero también dejaba secuelas devastadoras. Moniz después creó una herramienta llamada leucotomo, con la que removía pedazos de cerebro. Los resultados iban desde cambios drásticos de personalidad hasta la pérdida total de movilidad en cara, brazos o piernas. Sorprendentemente, en 1949 recibió el Premio Nobel por este procedimiento, lo que inspiró a médicos de todo el mundo a replicarlo. Pero el más famoso y temido fue Walter Freeman. Entre 1936 y 1967 realizó más de 4.000 lobotomías en Estados Unidos. Su método estrella era el lobotomía con picahielos. Introducía el instrumento por el ojo del paciente y a golpes lo empujaba hasta el cerebro, para luego sentir con la mano qué parte iba a destruir. Muchos morían durante la operación y los que sobrevivían quedaban incapacitados de por vida. Aún así, Freeman promocionó tanto el procedimiento que personas comunes comenzaron a pagar por él, como si fuera un tratamiento milagroso. Se estima que entre 1950 y 1960 se practicaron más de 100.000 lobotomías en el mundo, convirtiéndola en uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia médica. ¿Te impactó? Suscríbete a RBM, Curiosidades del Mundo, para más relatos escalofriantes como este.